Buenos días, mi nombre es Laura Hernández y en esta presentación abordaré el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje en la práctica docente. El propósito es analizar cómo distintos enfoques teóricos permiten comprender este proceso y orientar la acción pedagógica de manera fundamental. El aprendizaje constituye un proceso que es complejo y que no puede explicarse desde una única perspectiva, y por eso es necesario comprenderlo a partir de múltiples enfoques teóricos, como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, que nos permiten articular la teoría con la práctica docente. En ese sentido, como lo plantea Jung, no se trata solo de conocer las teorías, sino de entender cómo éstas configuran la manera en que enseñamos y comprendemos al estudiante. Desde una perspectiva teórica, el aprendizaje puede entenderse como un cambio que ha sido relativamente duradero en la conducta o en la capacidad y que es derivado de la experiencia, tal y como lo define Jung. Sin embargo, este cambio no siempre es directamente observable, por lo que debe inferirse a partir de la conducta. Al mismo tiempo, el aprendizaje implica un proceso de construcción de significados en el que el sujeto interpreta la experiencia y la integra en sus conocimientos previos. Y de este modo el aprendizaje no es solo respuesta, sino que también es interpretación y construcción. El aprendizaje además puede analizarse desde dos grandes enfoques, los primeros centrados en el objeto y los otros centrados en el sujeto. Y desde el enfoque conductual, por ejemplo, el aprendizaje se entiende como una respuesta a estímulos basada en la repetición y el refuerzo, mientras que el aprendizaje social introduce la observación como un mecanismo clave. En contraste, los enfoques centrados en el sujeto, como el cognitivo y el constructivista, ponen el énfasis en los procesos mentales y en la construcción activa del conocimiento. Y esto se evidencia en una transición desde los modelos pasivos hacia los modelos activos del aprendizaje. De manera más específica, el aprendizaje puede clasificarse según los procesos que están implicados. Está el aprendizaje cognitivo, que se relaciona con el procesamiento de la información, el social con la interacción, el motor con las habilidades físicas, el lingüístico con el lenguaje y el aprendizaje complejo, que integra múltiples procesos. Esta clasificación permite comprender que aprender no es solamente un acto único, sino que es un fenómeno que es multidimensional, que involucra diferentes capacidades del sujeto, como lo plantean en los enfoques contemporáneos del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje además cumplen una función fundamental, que es que permiten explicar, interpretar y orientar la práctica educativa. No solo describen cómo se aprende, sino que también posibilitan comprender la práctica docente y tomar decisiones pedagógicas que estén fundamentadas, como lo señalan Gallardo y Camacho. Y en ese sentido, teoría, investigación y enseñanza no son elementos separados, sino más bien dimensiones interrelacionadas de ese proceso educativo. Entre las principales teorías del aprendizaje se encuentran el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. El conductismo se centra en la conducta observable y en la relación estímulo-respuesta. El cognitivismo introduce los procesos mentales como la memoria, la atención y la percepción. Y el constructivismo plantea que el aprendizaje es una construcción activa de sujeto en interacción con su contexto. Y estas teorías no son excluyentes entre sí, sino que más bien aportan perspectivas que son complementarias para comprender el aprendizaje. Desde una perspectiva cognitiva es necesario considerar procesos que son fundamentales, como la motivación, la memoria, la transferencia y la autorregulación en este complejo que es el aprendizaje. Por un lado, la motivación impulsa el aprendizaje, la memoria organiza la información, la transferencia permite aplicar el conocimiento y la autorregulación ajusta además las estrategias hacia el cumplimiento de las metas. Y estos procesos muestran que aprender implica no solo adquirir información, sino gestionarla y aplicarla de manera consciente, lo cual es central en los enfoques cognitivos del aprendizaje planteados por Jung. Uno de los principales desafíos en la práctica docente es la falta de fundamentación teórica.
Entonces, cuando la enseñanza se basa únicamente en la intuición o en la repetición, digamos que limitamos nuestra posibilidad de innovación pedagógica, mientras que una enseñanza fundamentada permite comprender, analizar y actuar con coherencia pedagógica. Y esto implica que nosotros como docentes no solo enseñamos, sino que reflexionamos críticamente sobre la práctica. Las teorías del aprendizaje además son fundamentales porque permiten interpretar el aprendizaje, comprender a los estudiantes, diseñar estrategias y transformar la enseñanza. En ese sentido, no son solo marcos conceptuales, sino más bien herramientas para la acción pedagógica. Y gracias a ellas, el docente puede tomar decisiones fundamentadas y responder a la complejidad del aula. En conclusión, las teorías del aprendizaje actúan como marcos interpretativos que transforman la práctica pedagógica, pasando de una acción que es intuitiva a una praxis fundamentada, favorecen una formación integral al permitir diseñar entornos de aprendizaje que sean más conscientes y contextualizados, y además implican una dimensión ética, ya que fundamentar la enseñanza es una responsabilidad profesional. En ese sentido, el docente no solo aplica teorías, sino que las interpreta críticamente para transformar la educación, como bien lo plantean Schunk y Gallardo y Camacho en sus textos. Muchísimas gracias por escucharme, que tengan un feliz día.